al maestro Ricardo Sevilla, colaborador de la revista Polemón, colaborador de Regeneración MX y obviamente amigo y colaborador, miembro de esta familia Sin Censura. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, un abrazo. Querido Vicente, público, muy buenos días, me va perfecto y estoy muy feliz porque el día de mañana se conmemora el centenario de López Velarde. Y para hablar un poco de López Velarde, que es referencia del presidente López Obrador, hay que ir a uno de los hispanistas más destacados de la modernidad. Digamos que aunque ya murió, forma parte de los grandes estudiosos de la literatura hispana e incluso y paradójicamente de la mexicana. Y es que nadie ha navegado tan profunda y prístinamente en la obra de López Velarde como el hispanista y mexicanista Allen Phillips, ensayista y académico, que por cierto también realizó agudos estudios críticos en torno a la figura de Rubén Darío, de Antonio Machado e incluso del mismo Octavio Paz. Desde luego que algunos distraídos y sobre todo en la élite literaria han considerado a Guillermo Sheridan Prieto, columnista sañudo de Letras Libres, enemigo casado e intemperante del presidente López Obrador, como el glosador más profundo de López Velarde. Pero no lo es, ni de lejos. Todos sus glosas y sus supuestos estudios están precisamente concentrados en el estudio prístino de Phillips. Y mucho antes que el furibundo Vilito, así le apodan a este pequeño viejo energúmeno, que por cierto vive de su beca en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en su beca de su beca del CONACYT y de su beca de la Academia Mexicana de la Lengua con cargo al erario público, hay que decirlo. López Velarde ya había sido puntual y reveladoramente estudiado por personajes como Antonio Castro Leal, desde luego por el entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos, e incluso ya el autor de Nostalgia de la Muerte, Javier Villaurrutia, nos había alertado que López Velarde era un gran poeta sepultado bajo los escombros de la anécdota y del fácil entusiasmo. Y precisamente por eso los autores ya antediluvianos de Letras Libres han querido tener no solamente el monopolio de la opinión, sino el monopolio de la opinión sobre literatura, sobre cultura y desde luego ahora en el centenario de López Velarde. Ahora, la figura de López Velarde tiene un pequeño infortunio y es que ha sido no solamente víctima de los glosadores facilistas y de la anécdota sobada, sino que además en este momento hay que agregar que para infortunio de su memoria es un referente del presidente López Obrador y eso lo hace víctima propiciatoria de los enemigos del primer mandatario. Y es que los opositores al tabasqueño han asumido como acuerdo tácito de que todo el personaje histórico que le sirva como referente al presidente será atacado, vilipendiado y, como siempre, reducido a caricatura. De ahí, como era de esperarse, que en la revista Letras Libres de este mes, donde el dueño y director perpetuo es Enrique Krause, se hayan empeñado en restarle importancia y relevancia a todas las referencias intelectuales e históricas y biográficas de López Obrador y le han dedicado 3 textos pasguatos y soporíferos a la figura de López Velarde, a la indiscutible figura del bardo zacatecano, quien mañana, 19 de junio, cumplirá 100 años de haber nacido en Jerez de García, en Zacatecas, y allá estará celebrándolo como debe ser el presidente López Obrador. Quiero decir que en Letras Libres el autor
Christopher Domínguez Michael, que supuestamente es el segundo de a bordo, incluso por encima de Eduardo Uchín, quien pues es un empleado que no tiene voz ni voto ahí. Domínguez Michael hace el texto correspondiente a López Velarde. Este crítico, otrora temido y hoy reducido a reseñista viejo y pusilánime, que presenta, por cierto, falsas credenciales de historiógrafo, porque recordemos que solo llegó a tercer semestre de sociología en la UAM y sin embargo es miembro del Colegio Nacional, impulsado por Krause, desde luego. Fue el encargado de escribir un texto para vilipendiar al autor de La Suave Patria. Pero fíjense, en Letras Libres les importa un comino explicarle al lector de intereses generales cómo fue que Velarde se convirtió en un referente nacional. La pregunta en realidad debería ser, como dice el ensayista y editor Edgar Lomelí Morales, en un texto de próxima aparición, por cierto, en Regeneración MX, cómo es que un solo poema, La Suave Patria, pasó a ser la representación lírica del país y es celebrado en fiestas escolares y hasta en encuentros de bohemios de cantina. ¿Cómo es que se fue construyendo el mito velardeano? Se pregunta Lomelí Morales. Y es que en efecto, con solo 2 poemarios publicados en vida, La Sangre Devota y Zozobra, porque La Suave Patria, el Son del Corazón y El Silabario del Corazón fueron libros póstumos, el poeta de Zacatecas es el más conocido y reconocido e influyente bardo de México. Sí, aunque le duela a los seguidores de Octavio Paz. Domínguez Michael, Vicente, en su prosa enrarecida y apantallante. Domínguez Michael, por cierto, es aquel personaje que yo ayer subí en una fotografía con Marco Levario y que en el medio literario lo consideramos pues un terrorista de la literatura. Se jacta de ser crítico literario. No lo es un terrorista, es un porro, igual que Fernando Belaunzarán, que aparecen en ese tuit que subí ayer. Acude a parangones desmedidos para minimizar la figura del autor de La Suave Patria y dice, con mucho aparato, que frente a otros poetas nacionales como Goethe, Hugo y Anatole France, la figura de López Velarde parece no haber permeado en lo más profundo de la identidad mexicana. Agrega que su militancia católica y su provincianismo lo distanció del nacionalismo revolucionario y le restaron la posibilidad de volverse un ícono como ellos. Fíjense nada más, qué necedad. Hay que recelar de entrada de un tipo que bajo su camisa lleva siempre una playera del Cruz Azul. Esta anécdota yo lo conocí y me enseñaba siempre que debajo de su camisa y de su traje tenía una playera del Cruz Azul. Se necesita actualmente demasiada terquedad, Vicente, público o ignorancia para referirse a López Velarde y a su poesía como calca modelo del modernismo, carente de aportaciones poéticas. Lo cierto es que su poesía vanguardista, no solo retrata nítidamente los colores del alma nacional, la provincia o la identidad mexicana. Su signo distintivo, muy claro ya por sus contemporáneos, pienso en Villaurrutia, en el propio Cuesta, que no daba elogios fáciles, ya desde sus primeros poemas publicados fue el de la excentricidad, la originalidad, la expresión y los asuntos insólitos. López Velarde se caracterizó por la elegancia y el audaz artificio y por someter el mapa sentimental y cultural de México a las más modernas y sofisticadas actitudes o innovaciones del París del fin de siglo, porque no era ni fue un lector de provincias, como dirían estos sujetos. En realidad, en López Velarde, esta sofisticación, tanto en su prosa como en su poesía, podemos nosotros advertir la decisión formal, incluso la ostentación de la cultura y el artificio, con humor, con tics de sabán callejero y bibliófilo, con los arranques lingüísticos de un artista auténticamente cosmopolita. Él bien podría haber estado
dentro del paraninfo de los raros de los que hablaba Rubén Darío. Desde luego, pues este tipo de opiniones no las vamos a encontrar entre Guillermo Sheridan, Héctor de Mauleón, el equipo de Héctor Aguilar Camino, de Enrique Krause, que están dispuestos a denostar incluso a uno de los poetas más vigorosos y de gran talante de la literatura mexicana, en su afán de denostar al presidente López Obrador. Mi querido Ricardo, estaba leyendo nuevamente la suave